¿Escucháis? Muy bien. No estás aquí por casualidad. Hoy es un día inigualable. Hemos celebrado una adoración para mí inolvidable, que llega a los corazones, que llega a las mentes. Y quiero hacerte en esta mañana una pregunta. ¿Qué significa para ti la palabra inolvidable? La palabra inolvidable. ¿Qué significa? ¿Algo que nos olvida? ¿Qué más? Ujú. ¿Algo muy significativo? Exactamente. Muy bien. Algo que merece ser recordado, ¿verdad? Pueden ser recuerdos antiguos, los de infancia. Puede ser una boda. Hay unos hermanos que estuvieron de boda, lo recordaron, disfrutaron, algo que nos olvida. Puede ser nuestro bautismo, aquellos que nos han bautizado en aguas, algo que ha marcado nuestra vida. Un tiempo con Dios, cuando leemos su palabra, hablamos con Él y disfrutamos de su presencia. Hace un momento hemos estado adorando y alabando a Dios y creo que son momentos inolvidables que pasamos con el Señor. Y Él nos lo hace recordar. Espero que en esta mañana sea un buen recuerdo para ti. Y no solamente se quede un recuerdo, sino una vivencia y una experiencia que Jesús quiere hacer en tu vida. Como hemos recordado, entramos en una semana llamada el Domingo de Ramos, la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén, la Semana Santa. Nos recuerda una semana intensa de acontecimientos, la pasión de Cristo, nuestro Señor Jesús. Y en muchos lugares se está celebrando este día, el Domingo de Ramos, la entrada de Jesús. Es parte de la historia, nosotros lo recordamos prácticamente cada domingo, no solamente hoy. Hoy veréis que si salís a las calles, sobre todo en el ámbito católico, veréis que están con las palmas, los ramos, pero nosotros lo celebramos cada domingo. Porque Jesús es presente en todo momento, en cada lugar, y no solamente un día, una celebración. Para nosotros lo vivimos de una forma intensa, ya que es la semana en la cual Jesús entra en Jerusalén y va hacia el templo. Una semana de acontecimientos. Recordamos la última cena, como hemos hecho ahora, celebrando la Santa Cena. También recordando el camino a la cruz y la resurrección, que son las partes vitales en la cual tenemos nuestra creencia, nuestra fe en Jesús de Nazaret. Jesús vino a cumplir su objetivo, liberar a un pueblo judío de una religión corrompida. ¿Por qué? Estaban atados a unas leyes, a unas ataduras, que no daban lugar a la gracia que Jesús nos da. Y en aquel momento les daba. Jesús, con su muerte y resurrección, fue la Pascua, la cual iba de camino. ¿Y qué recordamos de la historia? El nacimiento de Jesús, los reyes de Oriente, pasando todo el Antiguo Testamento. Nos acordamos de esos 3 años intensos del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Recordamos, como hemos dicho hoy, la entrada de Jesús a Jerusalén, la última cena, la crucifixión y resurrección. Y no pasan por alto estos acontecimientos. En el Antiguo Testamento, Jesús, con los escritos, da cumplimiento a estas profecías. La vida de Jesús fue para transformar nuestro entorno, tu corazón y el mío.
y sigue transformando a vidas de hoy. Somos esas vidas transformadas por el Espíritu Santo viviendo en nuestros corazones. En la anterior reunión ha habido una chica que ha dado el paso de creer a Jesús y recibirle como Salvador. Es algo increíble. Aquellos que lo tenemos lo sabemos, pero aquellos que lo reciben lo reciben de una forma increíble, porque Jesús habita en su corazón y le da eternidad, le da esperanza. Es verdad que Jesús en aquel tiempo había tenido oposición por sus mensajes, sus proclamas, y rompía esquemas que estaban establecidos. ¿Y qué ocurre cuando se rompen esquemas? Que empiezan a suceder cosas, ¿verdad? ¿Qué estamos viendo hoy en nuestra sociedad, en los medios de comunicación? Las situaciones que están ocurriendo. Se están rompiendo muchas cosas. Las familias, por ejemplo. Recordamos a Jesús con los milagros, sin distinción de personas. Y para algunos, y en aquel momento, eran mensajes de esperanza, de alegría, de paz, de libertad. Pero para otros era romper con los esquemas establecidos y no les gustaba. Pero después de que el pueblo viera cómo Jesús entraba en Jerusalén para la Pascua, yo entiendo que recordarían las sanaciones, los milagros, la resurrección de la hija de Jairo. ¿De quién más? De su amigo tan íntimo que también resucitó, Lázaro. Muy bien. Pues os quiero llevar a un evangelio, aunque este suceso del Domingo de Ramos aparece en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y os quiero llevar al evangelio de Lucas, capítulo 19, del 28 al 40. ¿Podéis poner, hola juventud, ¿podéis poner el texto o puedo conectarme con la tablet? ¿Sí? Ahora, perfecto. Muy bien. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 19, del 28 a 40. Leeremos estos versículos. Dice así: Jesús entra en Jerusalén. Después de decir esto, aquí en el Evangelio de Lucas está hablando de la parábola de las 10 minas. Y en los otros evangelios también se añaden otros textos, como estaba sanando a los ciegos y se va añadiendo, y es algo que realmente implica porque se van uniendo esos sucesos. Dice así: después de decir esto, Jesús siguió su viaje a Jerusalén cuando ya había llegado cerca de Betfagé y de Betania, junto al monte que se llama de los Olivos. Envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente y al llegar encontrarán un burro atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle que el Señor lo necesita. Los discípulos fueron y lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho. Mientras estaban desatando el burro, los dueños les preguntaron: ¿por qué lo desatan? Ellos contestaron: porque el Señor lo necesita. Y poniendo sus capas sobre el burro, se lo llevaron a Jesús y lo hicieron montar. Conforme Jesús avanzaba, la gente tendía sus capas por el camino, y al acercarse a la bajada del monte de los Olivos, todos sus seguidores comenzaron a gritar de alegría y a alabar a Dios por todos los milagros que habían visto. Decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos que había entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus seguidores. Pero Jesús les contestó: les digo que si estos se callan, las piedras gritarán. Amén. En los primeros versículos nos dice que subía a Jerusalén a celebrar la Pascua judía. 6 días antes
de su muerte. Y la historia de la Pascua se encuentra en el libro de Éxodo, como bien sabéis, que relata la esclavitud de los israelitas y su posterior huida al antiguo Egipto. El capítulo 9 de Lucas, versículo 51, dice: aconteció cuando se cumplían el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y otra versión, que me gusta porque es más cercana, dice así: cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Su firmeza era cumplir con un propósito en su tiempo perfecto. Vemos cómo Jesús manda a 2 de sus discípulos con una misión y búsqueda tan concreta. Y está ocurriendo entre 2 poblaciones, Betfagé y Betania. Y en esta última población, ¿nos acordamos de quién residía allí? 2 mujeres, aparte de muchas, claro, pero reconocidas en la Biblia: Marta, María y un amigo muy íntimo, Lázaro. Lugar donde se quedó durante esa semana cerca de Jerusalén. El nombre de la ciudad de Betania, ¿sabéis lo que significa? ¿No? En árabe significa Ael-Tairilla, más o menos. Mi pronunciamiento no es exacto. Significa lugar. ¿Sabéis de quién? De Lázaro. Y a día de hoy los árabes veneran ese lugar. La historia nos marca el lugar, el tiempo, y no podemos dejarlo de lado. Pero cuando leía este texto, me daba cuenta de las indicaciones que Jesús les estaba dando a sus discípulos. Y yo me preguntaba, ¿cómo Jesús podía saber el lugar, el animal que no había sobre todo montado nadie y la respuesta de los dueños? ¿Había hablado con ellos? No. Solo me da una respuesta, que Jesús es omnisciente, que lo sabe todo. Como Dios sabe de cada uno de nosotros, lo que ocurre en nuestro corazón y en nuestras vidas. Y sale también una imagen de un animal, el burro. ¿Por qué Jesús tenía que estar montado en un burro? ¿Por qué no podía haber sido un caballo o un corcel preparado para los reyes y los nobles, ya que le estaban haciendo la entrada a Jesús? ¿Qué pensáis del animal burro? Porque la otra parecía, cuando decía burro de forma despectiva, igual algunos se ha sorprendido. ¿Qué conocéis de los burros? Animal. Para que no haya malentendidos. ¿Qué sabéis de estos animales? Los más jovencitos, ¿habéis estado en granja? ¿Habéis visto a los burros? Muy bien. ¿Y qué pensáis? ¿Son animales? ¿Qué? De carga. Son animales de carga. ¿Qué más? ¿Son qué? Testarudos. ¿Son qué? ¿Lentos? Son burros, ya. Pues mirar, los burros son muy valientes. Eso en primer lugar. Se protegen cuando se sientan amenazados y se defienden usando sus patas delanteras y sus hocicos mordiendo. Que no tengáis ninguna experiencia de que os muerdan. Yo de alguno familiar lo tengo y tela. Dicen que son mejores guardianes que los perros. Eso sí, no los tengáis en casa, porque si tenéis que tener un perro para guardar, no huyen ni retroceden cuando se encuentran con un peligro y alertan de peligros y se alejan de los depredadores. Y yo me pregunto, ¿podría ser un buen líder un burro? Que no me escuche el pastor, ¿eh? ¿Sabéis que también tiene sentimientos de sensibilidad? Pues perciben el estado de ánimo de las personas, reconocen a sus dueños y además tienen una memoria excelente. Por aquí he escuchado que era testarudo, tiene mucha memoria. Y pueden recordar los caminos y lugares y a otros burros y son capaces de ver claramente en la oscuridad cosas a distancia
como de cerca, ya que tienen una vista y un olfato muy potentes. Así que ya tenéis una visión del burro. ¿Os acordáis en la Biblia de otro burro? El burro de Balaán. ¿Y qué hacía? Gloria a Dios. Dice Zacarías capítulo 9, versículo 9 en el Antiguo Testamento, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús estaba dando cumplimiento a esa profecía, y de ahí que la gente les aclamara. Siguiendo con el texto, de los versículos del 35 al 38, emprendió la bajada hacia Jerusalén para celebrar la Pascua. Iba en dirección al templo, pero lo que se encuentra es una multitud de gentes, tendiendo los mantos. Y sabéis que esta costumbre se utilizaba en la antigüedad. ¿Por qué lo hacían? Para dar cabida y dar la entrada a los nobles y a los reyes. Los estaban reconociendo a Jesús como el Mesías, como el rey que tenía que venir. En Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 13, habla de este suceso. Y, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, cita que tiraban ramas de palmeras. ¿Qué simbolizan? ¿Sabéis lo que simbolizan? Hoy veréis, si vais por cerca de lugares de culto, católicos con las palmeras y ramas, lanzándolas al aire como señal de bienvenida. Significa gozo y salvación. Y aquí la multitud estaba emocionada, dando alabanzas al Mesías por las enseñanzas, por las oraciones, por los milagros que habían visto. Y hay una afirmación, como dicen aquí en el texto que hemos leído. Esta. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Me ha gustado esta imagen. Se ve al Rey con todos sorprendidos, como se quedarían todos al dar la entrada a Jesús. Los que clamaban a Jesús estaban citando el Salmo 118, versículo 26. Y también en otro lugar de la Biblia, ¿os acordamos al principio? En el nacimiento de Jesús, los ángeles que dijeron. Lo vemos en Lucas 2.14. Gloria a Dios en las alturas, buena voluntad para con los hombres. Amén. Y por último, nos encontramos a otro grupo de personas que estaban entre medio, los fariseos. Dice así, entonces algunos fariseos que había entre la gente le dijeron, Maestro, reprende a tus seguidores. Me encanta esta afirmación, como Jesús se lo dice. Pero Jesús les contestó, les digo que si estos se callan, las piedras gritarán. Hay una canción que en mi antigua iglesia la cantamos, que dice, si las piedras hablaran, hablarían de Jesús. Jesús iba como un rey victorioso y es aclamado por el pueblo en las calles de Jerusalén, la ciudad real. Están abiertas a él y como un rey que sube a su palacio, no un palacio temporal, sino un palacio espiritual que es el templo. Porque su reino es un reino espiritual y él recibe la alabanza y la adoración de la gente, porque solo él es merecedor. Jesús estaba declarando abiertamente a la gente que él era su rey y el Mesías que había estado esperando. Pero el pueblo que le estaba dando la bienvenida y su deseo de tener un libertador, hay un que les llevaría a la confrontación con Roma por la opresión y sus leyes. Y hubo muchos que, a pesar de no creer en Cristo como el Salvador, pensaron que quizá Jesús podría ser un gran libertador temporal para ellos. Y estos son los que aplaudían como rey con sus muchos hosanas, reconociéndolo como el Hijo de David, que venía en el nombre del Señor. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando Jesús no cumplió sus expectativas como ese libertador que esperaban, enfrentándose a los romanos, cuando él se negó a liderarlos en una rebelión contra los ocupantes romanos, algunos de las multitudes se empezaron a retractar.
y pronto empezaron a rechazarlo y abandonarlo. La historia triunfal, inolvidable, está llena de semejanzas. Y esas semejanzas tienen aplicaciones para los creyentes. Y es la historia de un rey que vino como un siervo humilde en un asno, no presumiendo de un caballo, no en vestiduras reales, sino con la ropa de los humildes. Jesús no vino a conquistar a la fuerza como los reyes o poderosos de la tierra, sino a conquistar con amor, con gracia, con misericordia y su propio sacrificio en favor de su pueblo. Su reino no es de ejércitos y de esplendor, sino de humildad y de servicio. Y Él no conquista las naciones, sino los corazones y las mentes. Si Jesús ha hecho una entrada triunfal en nuestros corazones, Él reina ahí, en paz y amor. Y como hijos e hijas suyos, exhibimos las mismas cualidades y el mundo ve al verdadero Rey, triunfante, viviendo y reinando en nosotros como iglesia y como hijos e hijas suyos. Quiero preguntarte qué recuerdo inolvidable te llevas hoy. Hoy es un día de celebración. Como he dicho, hoy no has venido por casualidad. Aquellos que tenemos a Jesús en nuestro corazón, vamos a seguir adelante. Aquellos que queráis reconciliaros con Jesús, lo podéis hacer. Hoy es un buen momento. Y si no tienes a Cristo en tu corazón, Jesús te abre sus brazos para que lo puedas recibir en tu corazón. Así que, ¿qué recuerdo inolvidable te llevas hoy? Yo me llevo muchos, pero me llevo el que el Señor Jesús me da en mi corazón. Amén. Vamos a orar y terminaremos con una alabanza. Y si tú te sientes que necesitas a Jesús, que entre en tu corazón, que lo puedas recibir, puedes orar conmigo. Si necesitas esa reconciliación, también lo puedes hacer. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos las gracias porque tú llenas nuestra vida de recuerdos inolvidables. Gracias porque tú te haces patente en nuestras vidas, llenas nuestros corazones, llenas nuestras mentes, Señor. Gracias por la vida. Gracias por la resurrección. Gracias por esta semana que recordamos tus hechos y queremos vivirlo de una forma intensa en nuestros corazones. Oh Señor, si hay aquí alguna persona, Señor, que se necesita reconciliarte contigo, obra tú en su corazón y en su mente. Tú das a aquel que te pide. Y si hay alguien que aún no te conoce, Señor, y quiere abrir su corazón, Señor, que pueda recibirte. Jesús, entra en nuestros corazones, entra en nuestras vidas. Tú eres el Señor de la vida, el Señor de la abundancia, el Señor de las promesas. Que puedan recibir tu bendición en todo momento. Gracias, Señor, por tu cuidado. Y queremos seguir adorándote y alabándote en esta mañana, Señor. Queremos ensalzarte, Señor, porque tú has hecho una entrada increíble en nuestros corazones. Y queremos alabarte y queremos honrarte, Señor. Solo a ti, Padre. Solo a ti te queremos dar toda la honra y toda la gloria, Padre. Queremos darte las gracias, Señor, por esta mañana de poder estar aquí, Señor, para que tú nos acompañes allí donde estemos, Señor, y que podamos ser luminares de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.